Shady, ¿dónde está nuestra hermana? Ahí está en la parte de atrás, con la palabra del Señor. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios, pongamos atención. Dios va a hablar con nuestras vidas en esta noche. Más fuerte esa ofrenda y vamos a ver. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Somos gozosos porque estamos en la casa de Dios. Amén. Es un hermoso privilegio estar aquí. Amén. Aquí está la presencia de Dios. Y si alguno se siente triste, si alguno se siente desanimado, pues aquí está la presencia de Dios, amados hermanos. Así que ya no esté más triste. Amén. Amén. Vamos a bendecimos la vida de las personas que nos visualizan a través de la página de la iglesia. Y también bendecimos la vida de cada una de las personas que están aquí, que no pudieron llegar, pero que sabemos de que nos ven a través de la transmisión. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, que lo encontramos en Isaías 40, 28 al 31. Amén. Digan con un amén cuando lo encuentren. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Lo vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Gracias te damos, Señor Dios mío, Padre, porque podemos estar en esta hermosa noche, Padre, delante de tu presencia, Dios. Padre, que seas tú, Señor, sembrando esta semilla en los corazones de mis hermanos, Padre. Dios mío, Señor, que seas tú, Padre, utilizando mi vida, Dios. Padre, que no sea yo, Dios mío, porque yo puedo equivocarme, más tú, Señor, tú no te equivocas. Señor, que si alguno, Padre, no tiene fuerzas, seas tú, Señor, dándole fuerzas en esta noche. Señor, que si alguno, Padre, no tiene ánimos, Señor, de seguir hacia adelante, Dios, que seas tu Padre dándole fuerzas, Dios mío. Que tu palabra, Señor, pueda llegar a aquel corazón, Señor, que lo necesita, Dios mío. Que tu palabra, Dios, pueda dar buen fruto, Padre, y llegue, Señor, a las vidas y a los corazones, Dios. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Dios. Señor, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Amén. La palabra de Dios dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Aquí esta pregunta le hacen porque arriba en el versículo 27 dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. En otra versión, esta palabra quiere decir: Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? ¿Dios no se interesa por mí? En otra versión, esto es lo que dice, amados hermanos, y muchas veces en la vida de nosotros los cristianos, muchas veces esos malos pensamientos o eso viene a la mente diciendo de que muchas veces Dios se olvidó de nosotros, o de que muchas veces Dios no nos responde o no nos contesta a lo que nosotros muchas veces le pedimos. Muchas veces estamos tal vez pasando por momentos difíciles, por problemas, por dificultades. Sabemos que en la vida así es, muchas veces tenemos que pasar por momentos difíciles porque esto es el propósito que nosotros llegamos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios dice: mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio.
Muchas veces nos preguntamos eso a Dios, de que si Él se olvidó de nosotros, que si Él no se interesa por nosotros, que Él ya se olvidó de nosotros. Pero aquí en el versículo 28, la pregunta hace, respondiendo de la grandeza de nuestro Dios, que dice: ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Amados hermanos, esta pregunta hace una pregunta diciendo: ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Amados hermanos, todos aquí sabemos de que hay un Dios grande y un Dios todopoderoso, y que Él fue el que creó los cielos y la tierra. Amén, amados hermanos. Muchas veces hacemos la pregunta sin darnos cuenta de que nosotros estamos sirviendo a un Dios todopoderoso, estamos sirviendo a un Dios grande, a un Dios grande, a un Dios milagroso. Amados hermanos, muchas veces no nos damos cuenta que nosotros estamos sirviendo a Dios y que Él es el Dios todopoderoso y que Él puede hacer todas las cosas posibles. La palabra de Dios dice: no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amados hermanos, muchas veces en los momentos difíciles tenemos que darnos cuenta de la grandeza de nuestro Dios, y es por eso que muchas veces pasamos los momentos difíciles, para nosotros ver la grandeza de Dios, porque si alguien no se enferma, ¿cómo va a saber que Dios es todopoderoso y que puede sanar? Si alguien no pasa por momentos difíciles, ¿cómo va a saber que Dios está ahí con esa persona? ¿Cómo va a saber que Dios está ahí con él y que va a pelear y que va a ayudarle? Amados hermanos, muchas veces tenemos que pasar por momentos difíciles para poder ver la grandeza de Dios, y que Él es un Dios que hace todo posible. Él no se cansa, Él no se fatiga, y dice la palabra de Dios que su entendimiento no hay quien lo alcance. Él es un Dios todopoderoso, y nosotros muchas veces no entendemos a Dios porque nuestro entendimiento y nuestros pensamientos son muy cortos a los de Dios, porque Dios piensa de una manera maravillosa, de una manera divina, que muchas veces nosotros no podemos entender, porque Dios es grande, porque Dios es santo, porque Dios es magnífico. Y por eso es de que la palabra de Dios dice: no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Amado hermano, la palabra de Dios dice: Él da esfuerzo al cansado. Muchas veces, si usted se siente cansado, sin ánimo de seguir hacia adelante, tenga en cuenta que Dios, Él da el esfuerzo. Él le ayuda a seguir hacia adelante cuando usted le pide que Él le ayude. Él le da fuerzas cuando usted siente que usted ya no puede. Él va a venir y le va a dar las fuerzas, porque Él es un Dios grande, y la palabra de Dios dice: Él da esfuerzo al cansado. Si muchas veces no hay ánimo de seguir a Dios, si muchas veces no hay ánimo para seguir buscando la presencia de Dios, pídale fuerza a Dios, porque Él es Dios grande y Él le va a dar las fuerzas. Amén. Y si usted no tiene fuerzas, si usted siente que no tiene fuerzas espirituales, tanto como fuerzas en la vida diaria, que muchas veces muchas personas están desanimadas y no tienen fuerzas ni espirituales, ni tienen fuerzas para trabajar, ni para hacer nada. Amados hermanos, si usted no tiene fuerzas, pídaselas a Dios, que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Amén. Tenemos que pedirle fuerzas a Dios, amados hermanos. Si usted siente que no tiene fuerzas, pídaselas a Dios, porque Él se las va a dar. Busque a Dios con todo su corazón, que Él le va a dar las fuerzas. Amén. Amado joven, busquemos la presencia de Dios. Si tú sientes que no tienes fuerza, busca la presencia de Dios. Búscalo. Si sientes que no tienes fuerzas espirituales para buscar a Dios, pídele fuerzas, porque Él te las va a dar. Amén. Dios nos da fuerzas cuando nosotros se la pedimos. Muchas veces cuando pasamos momentos difíciles, no hay fuerzas para buscar a Dios, pero como dijo el pastor, cuando nosotros pasamos los momentos difíciles,
es cuando más deberíamos de buscar a Dios, porque Él nos va a dar las fuerzas, porque Él nos va a dar nuestras fuerzas. Amados hermanos, cuando uno está pasando por momentos difíciles o cuando uno ya siente que no tiene fuerzas, es ahí donde uno tiene que someterse y buscar más la presencia de Dios, porque muchas veces es la opresión del enemigo que siempre desanima, que siempre desalienta, que impide que las personas sigan buscando la presencia de Dios. Pero si el enemigo ha intentado atacar tu vida, ha intentado desanimarte, ha intentado quitarte las fuerzas, Dios en esta noche está aquí para darte las fuerzas. Dios en esta hermosa noche está aquí para darte las fuerzas. Si tú ya no las tienes, Dios te las va a dar. En el versículo 30 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Amén. Muchas veces hasta los más fuertes, hasta las personas más fuertes pueden caer, hasta las personas más fuertes pueden desanimarse, pueden desmayar sus fuerzas. Pero la palabra de Dios dice en el 31: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén, amados hermanos. Los que confían en Dios tienen nuevas fuerzas. No importa si tú ya no tienes fuerzas para seguir hacia adelante, pero si tú confías en Dios, tienes la esperanza y tienes la certeza de que Él te va a dar las fuerzas. Tienes la esperanza y tienes la certeza de que Dios te va a dar las fuerzas mientras tú esperas y confías en Dios. Tal vez estás pasando por un momento difícil, tal vez estás pasando de que no tienes fuerzas, pero si tú confías en Dios, si tú confías en Jehová de los ejércitos, Él te va a dar las fuerzas, porque aquí dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas, y no hay quien te pueda quitar las fuerzas de buscar a Dios cuando Él te las va a dar. No hay quien te pueda desanimar cuando Él te las va a dar. No hay enemigo que te pueda desanimar, no hay enemigo que te pueda quitar las fuerzas, porque Dios es quien te va a dar las fuerzas, amado hermano. Por eso, si usted está pasando por un momento difícil y está pidiéndole a Dios que le dé fuerzas, entonces Él se las va a dar. Porque la palabra dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. En otra versión dice: y podrán volar como las águilas. Amado hermano, cuando Dios te da las fuerzas, tú vas a ser libre para alabar a Dios, tú vas a ser libre para glorificar a Dios. Si no tienes fuerzas para alabar y glorificar el nombre de Dios, Él te va a dar las alas como las águilas para que tú puedas alabarlo libremente, para que tú puedas volar espiritualmente y alabarlo y glorificarlo, amado hermano, para que tú puedas ser libre, para que tú puedas abrir tus alas, tus manos, para que tú puedas abrir tus manos y glorificar a Dios, para que tú puedas exaltar a Dios. Para que tú puedas glorificar y exaltar a Dios. Si no hay fuerzas, Dios te va a dar las fuerzas. No importa en qué problema estés pasando, si te sientes desanimado, si te sientes sin fuerzas, si tú esperas en Jehová, Él te va a dar las fuerzas. Si tú esperas en que Dios te ayude, Él te va a dar las fuerzas. Porque ese es el propósito de Dios, ayudarnos, porque ese es el propósito de Dios, porque sabemos de que este caminar es difícil, el caminar en el Evangelio no es fácil, pero Dios dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, porque si nosotros buscamos a Dios y esperamos por Él, Él nos va a dar las fuerzas. Él siempre va a estar ahí para darnos las fuerzas, amado hermano. Cuando tú sientas desmayar, va a haber una mano ahí que te va a levantar y te va a ayudar a seguir hacia adelante. Cuando tú dices: no, ya no voy a seguir hacia adelante, Dios te va a dar esas fuerzas para seguir hacia adelante. Porque la mano de Dios va a estar ahí
se dan cuenta por lo que muchas veces uno pasa, pero Dios sí se da cuenta. Él sí se da cuenta de lo que uno está pasando. Él ve las fuerzas y Él conoce las fuerzas de cada uno. Él conoce tus fuerzas. Él conoce las fuerzas de cada uno de los que estamos aquí. Y si tú necesitas fuerzas, solamente pídeselas a Dios. Porque para eso hemos venido. Si tú necesitas fuerzas, estás privilegiado porque estás en la casa de Dios. Porque aquí vas a encontrar las fuerzas que necesitas. Por eso también les animo, amados jóvenes, sigamos hacia adelante buscando las cosas de Dios, buscando a Dios con todo nuestro corazón. Muchas veces tal vez no es fácil, muchas veces tal vez vienen cosas que el enemigo quiere poner en la vida de nosotros, pero nosotros tenemos que vencer con las fuerzas de Dios. Nosotros tenemos que vencer con el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el único que nos va a dar fuerzas, porque Él es el único que nos va a ayudar a seguir hacia adelante, porque Él es el único que te va a ayudar a seguir hacia adelante. Sabemos muchas veces de que el enemigo siempre trata de poner cosas en la mente de los jóvenes diciendo de que no pueden, de que nos sigan, o pone cosas en su caminar. Pero si tú tienes las fuerzas de Dios y si tú confías en Dios, está por seguro de que tú vas a vencer con las fuerzas de Dios, que tú vas a vencer con el Espíritu Santo de Dios, y Él te va a dar alas como las águilas, y Él te va a ayudar a alabarlo y a glorificarlo. También aquí en el versículo 31 dice: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Sabemos de que los que esperan en Jehová, como dice su palabra, tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán. La palabra de Dios dice que correrán y no se cansarán, que vamos a estar en este caminar y no nos vamos a cansar de buscar a Dios, no nos vamos a cansar de alabar a Dios, porque Dios es nuestras fuerzas, porque Él corre, Él camina con nosotros, porque Él está con nosotros y no se fatigarán, dice la palabra de Dios, que no se cansarán y no se fatigarán, no van a desmayar. Los que confían en Dios no desmayan, los que confían en Dios perseveran, los que confían en Dios siguen hacia adelante. Tal vez muchas veces las fuerzas ya no hay, pero siguen hacia adelante, pero siguen ahí luchando todos los días, pero siguen ahí esforzándose todos los días, porque muchas veces viene el cansancio, muchas veces viene el desánimo espiritual, pero los que confían en Dios siguen caminando, siguen esforzándose, siguen corriendo con Dios. Amén. Sabemos de que este caminar no es fácil, pero si nosotros confiamos en Dios, amados hermanos, Él siempre va a estar con nosotros. Él siempre va a dar las fuerzas. No importa por lo que estemos pasando, si nosotros confiamos en Dios, Él siempre nos va a ayudar. Él siempre va a estar ahí ayudándonos, siempre va a estar dándonos las fuerzas. En los momentos más difíciles es cuando nosotros podemos ver la gloria de Dios, que muchas veces uno se siente sin ánimos de seguir hacia adelante, pero Dios ahí está dándote las fuerzas siempre. Pero Dios siempre está dándote ahí la confianza, esa paz que en los momentos que uno siente que no puede, Dios te da esa paz, esa fuerza que tú sientes de que tú ya no puedes, pero sigues ahí, y no es porque uno pueda, sino porque es la fuerza de Dios que lo ayuda a uno. Amén, amados hermanos, sigamos confiando en la presencia de Dios, sigamos confiando en Dios, sigamos hacia adelante todos los días. No es fácil, pero Dios es nuestra fuerza. No es fácil, pero Dios nos va a dar alas como águilas.
Dios nos hace libres, amados hermanos. Dios nos hace libres. Y Él es el único que puede darte esa fuerza divina. Que tal vez tú sientes que no puedes, pero la fuerza viene de arriba. La fuerza viene del cielo. La fuerza viene de Dios. Esa fuerza divina que muchas veces uno no entiende, que muchas veces uno no comprende. Pero es la misma presencia de Dios quien te va a fortalecer. Pero es la misma presencia de Dios que te da fuerza. Amén. Amén, amados hermanos. Este fue el pequeño mensaje que he traído. Agradezco este hermoso privilegio que entró en mi corazón. Sigamos hacia adelante, no desmayemos. Sabemos que Dios es nuestra fuerza y Él es nuestro amparo, amado hermano. Sigamos hacia adelante siempre y Dios nos bendiga. Tiempo con nuestro hermano pastor. Amén. Gloria a Dios. Aplausos a Dios por su palabra. Qué linda la palabra del Señor. Él es nuestras fuerzas. Amén. Amén, hermanos. Estamos puestos de pie, pero antes de terminar nuestro servicio, queremos elevar una oración por el ministerio Misión de Cristo.